Hola y bienvenidos al canal de YouTube de máquinasdecoserdioni.com. Hoy os presentamos la nueva Alpha Smart Plus. Como veis, es un concepto nuevo en máquina de coser. Ahora cuando la presentemos iremos viendo las características que nos presenta Alpha con esta máquina. Son máquinas que están pensadas para interactuar mucho más con el usuario. Máquinas pensadas para la gente tanto expertas que ya lleváis muchos años cosiendo, trabajando con otro tipo de máquinas de coser, o para las personas que nunca se han sentado delante de una máquina de coser. Ahora, según vamos viendo la presentación de la máquina, iréis viendo esto que os estoy comentando. Así a simple vista lo que vemos es una pantalla en la derecha de la máquina que simula la pantalla de un de un smartphone, de un teléfono móvil. Como veis, es completamente táctil. Ahora iremos viendo los submenús que podemos ir encontrando en la máquina. Los botones de la izquierda pues son los botones que encontramos en las máquinas electrónicas ya desde unos años atrás. Vamos a hacer un repaso rápido para los que nunca habéis visto este tipo de máquinas. Deciros que tiene enhebrador automático, carga de canilla superior, un botón Start Stop para coser sin pedal, es una máquina que no necesitamos pedal, aunque en la máquina dentro de la caja nos incluye el pedal por si quisiéramos utilizarlo. Un remate automático, una finalización de puntada, posicionador de aguja arriba y abajo, cortahilos automático y regulador de la velocidad. Hasta ahí, como veis, es una máquina de coser como las que hay hasta ahora. Podríamos compararlas por la botonadura y por la forma, pues una Compact 500 de Alpha. Bueno, muchas máquinas llevan este tipo de botonaduras. ¿Dónde vemos las diferencias con respecto a otro tipo de máquinas? En esta pantalla. En la pantalla encontramos 4 submenús. Os preguntaréis, ¿la máquina lleva manual de instrucciones? ¿Lleva guía de inicio rápido? No, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque lo llevamos todo incorporado en la pantalla. Todo lo que necesitemos para el funcionamiento de la máquina y muchas cosas más lo vamos a ir encontrando en la pantalla de la máquina. Como os digo, tenemos 4 submenús que si vamos pulsando los iconos nos va a ir apareciendo qué es cada submenú. Aquí tenemos el primero, que es un manual de instrucciones. Luego profundizaremos un poquito más en él. Aquí tenemos un menú experto. En la parte superior tenemos un menú inteligente. Y el menú ideas, que es un nuevo concepto que nos presenta Alpha, que ahora os explicaré en qué consiste. Vamos a hacer un repaso rápido de los 4 submenús para que os hagáis una idea de lo que nos lleva incorporada la máquina de coser. Primero, bueno, pues lo que hablábamos, el manual de instrucciones. Tenemos 2 manuales de instrucciones. Uno que es el instrucciones del manejo de la máquina, instrucciones de seguridad, accesorios, piezas que nos trae la máquina, los botones de la máquina, información de las pantallas, los botones que tienen las pantallas, conocer la máquina, control del pedal, devanado de la canilla, inserción de la canilla, enhebrado superior, cortahilos lateral, elevación de prensaderas, así hasta 31 submenús. Por ejemplo, si en este momento hemos tenido la duda de cómo se regula la tensión del hilo, bueno, pues nos hace una guía rápida de cómo ajustar la tensión del hilo de la máquina. Tenemos 4 pantallas, tanto con texto como con ilustraciones. Por eso, por lo que os decía, que sirve tanto como una persona que ya está muy familiarizado con el mundo de la máquina de coser, tanto como una persona que nunca se haya sentado delante de una máquina. Instrucciones de mantenimiento, bueno, pues cómo se limpia la lanzadera. Aquí lo vamos viendo con textos e ilustraciones, como nos va explicando cómo hacemos el mantenimiento a la máquina. La verdad que esto es una maravilla tenerlo dentro de la máquina de coser, saber que no necesitamos un libro de instrucciones ni que vamos a tener que hacer una traducción de un libro porque no todas las máquinas las tenemos con el libro de instrucciones en castellano. Esto siempre lo vamos a tener en la máquina y siempre que tengamos una duda lo vamos a tener fácil para poder consultarlo. Hasta ahí, bueno, casi todas las máquinas, muchas máquinas electrónicas ya actuales, pues nos lleva ese pequeño libro de instrucciones dentro de la máquina. Como vemos, tenemos un segundo menú, que es el menú experto,
que podría ser cualquier submenú de cualquier máquina electrónica para elegir el tipo de puntada que vamos a hacer. Aquí, como veis, nos aparecen 6 submenús de coser, ojales, elementos decorativos, texto, memoria, o para poder hacer combos, mezclar determinados labores de la máquina. Si entramos en el modo coser, pues aquí veremos el cosido, el pespunte, sobrehilado, puntada elástica. Aquí vamos viendo todas. Si pulsamos en el coser, pues ya nos entra en la pantalla de coser, donde nos indica el prensatelas que tenemos que poner, cómo tenemos la tensión, para poder modificar las longitudes, las anchuras, y ya simplemente lo único que tendríamos que hacer es introducir la tela y coser. Hasta aquí, como vemos, bueno, pues como cualquier otra máquina electrónica, quizá con más ayudas y un poquito más fácil de manejar. Tenemos un tercer menú, que es el menú inteligente, que nos va a ayudar a hacer tareas básicas. ¿Esto qué quiere decir? Pinchamos. ¿Cómo hacen unir dos telas? Nosotros nunca hemos unido dos telas, no sabemos cómo se hace. Bueno, pues tenemos una guía paso a paso de cómo se unen dos telas. Si ya lo hemos hecho más veces, nadie nos tiene que explicar cómo unir dos telas, pero si somos una persona que de nuevas nunca nos hemos sentado en una máquina de coser o simplemente que nunca nos han explicado cómo unir dos telas, bueno, pues en esta máquina alfa nos va a ir explicando paso a paso cómo tenemos que unir las telas. Con fotografías nos dice hacer un corte limpio de los bordes de las dos telas, nos va a poner una fotografía, superponer las dos telas dejando a la vista la parte interior, medir y marcar a 0,5 centímetros del borde de las telas. Bueno, vamos a ir pasando pantalla por pantalla y nos va a ir diciendo paso a paso cómo tenemos que ir haciendo para poner las telas. ¿Ves? Vemos cómo hay que colocarlo en la máquina, dónde tenemos que bajar el prensatelas, cómo tenemos que iniciar la costura, cómo debemos de ir avanzando según cosemos, cómo debemos de pasar luego la plancha para que la costura nos quede correctamente. Y una vez que ya hemos visto claro cómo tiene que quedar el resultado y cómo se hace, pues lo único que ya tenemos que hacer es ponernos a coser, porque la máquina ya se nos ha ajustado para este tipo de trabajo. Nos ha modificado la tensión y ya nos ha puesto la longitud de la costura del pespunte para hacer este trabajo. Igual que un sobrehilado, bueno, una serie de cosas, elementos decorativos. Queremos hacer un elemento decorativo, por lo mismo, ya se nos ha ajustado la máquina y nos va a ir explicando paso a paso cómo tenemos que hacer este tipo de puntadas. Vale, hasta aquí. También hay máquinas que también nos incluyen este tipo de ayudas para las costuras básicas. Diferencias que veo, bueno, pues que las fotografías son bastante claras, las explicaciones en castellano están muy bien hechas, se entiende muy bien. Creo que puede ser práctico para cualquier tipo de usuario. Y ya llegamos al cuarto submenú y la diferencia de esta máquina de coser, que hasta ahora no lo teníamos en alfa y en casi ninguna marca, y menos por este precio que tiene esta máquina de coser, porque sí que encontramos máquinas de gamas muy altas, de importes muy superiores a lo que vale esta máquina de coser, que sí que nos daban ya algo parecido a lo que nos incluye alfa con este menú de ideas. Este menú de ideas, que lo tenemos aquí abajo, bueno, pues son ideas para hacer, por ejemplo, cómo hacer un cojín. Bueno, pues aquí cómo hacer un cojín nos va a decir todo lo que necesitamos para hacer un cojín. La tela, 120 por 60 centímetros de tela, 30 por 30 de algodón, 2 botones pequeños, un rotulador, alfileres, bobina de hilo. Nos va a explicar el objetivo, cómo va a terminar nuestro trabajo, Nos va a sacar un patrón de cómo debemos cortar la tela, marcado ya por centímetros, dónde debemos cortar, dónde debemos marcar. Nos dice cómo tenemos que hacer el dibujo para hacer el aplique. Como vais viendo, nos va a ir explicando toda la idea que nos propone alfa. Nos va a sacar una ilustración de la máquina, cómo lo va haciendo, ¿vale?
vamos viéndolo todo, cómo vamos rematando, cómo vamos haciendo el aplique, el tipo de prensatelas que tenemos que poner, el tipo de puntada, sobrehilar el contorno, ¿vale? Perfecto, vale, pues ahí hemos visto la idea. ¿Qué es lo bueno de esto de las ideas? Que las vamos a poder ir actualizando. Nosotros nos vamos a registrar en la página de Alfa Hogar y Alfa periódicamente va a sacar nuevas ideas que nos podremos descargar directamente a la máquina por un puerto USB que la máquina tiene en este lateral, y iremos ampliando todas las ideas que nos va a ir dando Alfa. Os voy a enseñar otra, por ejemplo, aquí nos marca cómo hacer un delantal. Bueno, pues lo mismo, todos los materiales que necesitamos, nos va a sacar el patrón del delantal con las medidas. Como a mí me parece que es un punto muy interesante el de las ideas que nos presenta Alfa. Aquí tenemos una casita que es para volver al menú anterior, y bueno, aquí me ha faltado deciros que podemos entrar en la configuración de la máquina para poderle cambiar el idioma, darle más brillo. Vamos a poder ir actualizando el software de la máquina, las versiones, bueno, sin necesidad de tener ningún conocimiento de mecánica, nos vamos a poder bajar la actualización del software directamente desde la página de Alfa. Lo conectaremos en la máquina, pulsamos a la actualización y actualizaremos el software, o actualizaremos las ideas si lo que nos hemos bajado es una nueva idea de Alfa. Bueno, pues esto es la Alfa Smart Plus. Creo que es un buen concepto lo que ha hecho Alfa con esta máquina de coser, y sobre todo lo que veo que es muy atractivo es el precio de la máquina. Deciros que en los test que hemos hecho cosiendo con la máquina cose bien, reúne las características en calidad-precio que debe de tener la máquina por el precio que ha salido al mercado, así que creo que es una muy buena opción para quien esté buscando una máquina de coser en este rango de precios. Pues esto ha sido todo. Sabéis que podéis encontrarnos en maquinasdecoserdioni.com, o que podéis escribirnos vuestras dudas o sugerencias a tienda@maquinasdecoser.com.